Este es un tema que realmente es un gusto para mí. Lo disfruto su lectura y disfruto su práctica diaria. Entonces, hoy conversaremos sobre los dispositivos de presión positiva, por supuesto haciendo énfasis en el CPAP y quizás desde un abordaje de entender muchos aspectos técnicos que nos permiten configurar, manipular y ajustar la terapia con presión positiva. Entonces, siéntanse en la tranquilidad y en la libertad de conversarlo y discutirlo. Entonces, la agenda propuesta para el día de hoy es inicialmente, como les comentaba, discutiremos el funcionamiento, porque entender, pues, desde el punto de vista técnico, cómo han sido construidos estos dispositivos, pues nos permiten entender cómo funcionan, ¿no? Y esos algoritmos con los cuales interpretan esos cambios en presión y flujo que nos permite el ajuste a nosotros y las indicaciones. Y este quizás es un abordaje que yo aprendí en mi formación, ¿sí? Cuando me estaba formando, recuerdo que el neurólogo me dijo, coja este aparatito, desármelo y explíquemelo cómo funciona. Y fue como, oh por Dios, no tengo ni idea. Y entendiendo eso dije, claro, esto es un software que tiene un algoritmo que nosotros hemos construido y que tenemos que entender. Vamos a continuar, por supuesto, por las indicaciones a quienes les dejamos terapia con presión positiva, un tema muy discutido. Y por último, hablaremos brevemente del BiPAP, que es una modalidad adicional que utilizamos nosotros los neumólogos con mucha frecuencia. Bueno, entonces iniciaremos conversando pues que el tratamiento médico de la apnea obstructiva del sueño tiene como objetivo general inicial resolver los síntomas y los signos de la enfermedad, es decir, de los problemas del sueño, y normalizar por ende la calidad del sueño. Entonces, lo vemos diariamente en nuestra práctica, es las irregularidades en el sueño y hacemos todo lo posible en un grupo multidisciplinario, conversado por supuesto en la clínica del sueño para normalizar esas características del sueño, normalizar la arquitectura del sueño y por ende mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Esto con el objetivo de reducir costos en dispositivos y demás que no sea necesario o que no tengan indicación y por ende normalizar los parámetros en el polisomnograma. Entonces, este es el algoritmo de la reciente guía publicada es española, en el que nos permite hacer un abordaje en las opciones terapéuticas y para ubicarnos tenemos entonces la conversación sobre las terapias de presión positiva. Aclarando entonces que estas son opciones de tratamiento complementarias y no excluyentes por ende, y que el abordaje completo de nuestros pacientes es fundamental. Entonces vamos a iniciar ya entrando en materia en el funcionamiento de estos dispositivos. Entonces tenemos tres componentes grandes. El primer componente, por supuesto, es las máscaras y las interfaces, y ya conversaremos más adelante de estas. El segundo es, por supuesto, el circuito con el cual se conecta al dispositivo, y el último es el dispositivo que realmente es una turbina. ¿Cómo es esta turbina? Entonces, esto está constituido por unos ejes que son unas paletas que están impulsadas por una centrífuga o un vórtice central que le permite generar la presión. Entonces, es un aire ambiental que se recoge a través de una turbina y que genera presión. Presión a través de un flujo presor. Ese flujo es aire, que no tiene un soporte adicional de un oxígeno suplementario, entonces es presión. Y tiene, por supuesto, la máscara, y la máscara debe tener, la interfaz debe tener unas características particulares. Entonces, esta máscara debe tener un flujo que nos permita que esa presión llegue de forma adecuada y en una entrega constante a la máscara, porque si tenemos un circuito, ese flujo y esa presión se pierden a través del circuito. Al llegar a la máscara, tenemos que tener una válvula de escape. Esa válvula de escape, por supuesto, es lo que nos permite una entrada direccional hacia el paciente en el flujo idealmente nasal, que es como inspiramos fisiológicamente, pero en la expiración, esa válvula de escape nos permite la expiración controlada del paciente.
Si no fuese así con esa válvula intencional de pérdida, pues por ende no se genera una respiración fisiológica. Y esta interfaz es la interfaz que utilizamos en todos los dispositivos de soporte de presión positiva, sean o no sean ventiladores. La diferencia entre estos dispositivos para terapia de presión positiva con un ventilador es la turbina y el soporte de los ejes. Este genera presión del aire ambiente. Los ventiladores, como el servoventilador, generan flujo y presión con unos sensores muchísimo más avanzados que sensan los cambios con algoritmos que permiten la compensación de estos. Este exclusivamente toma el aire ambiental, lo pasa a través de las turbinas y genera la presión. Esa presión con el objetivo de generar un efecto mecánico de desobstrucción de la vía aérea. Tiene que existir entonces una pérdida, una compensación, excúsenme, de esa pérdida, de esa fuga en esa válvula, porque si no llega la presión constante por este circuito, esta válvula permitiría esa fuga. Debe entonces, en la configuración del software del aparato, tener una compensación de esas pérdidas. Y esos son los ajustes que tiene el CPAP para que si hay pérdida expiratoria o por fugas pueda compensar esos cambios de presión y la presión realmente llegue donde queremos que llegar, a la presión configurada que nosotros deseamos. Entendiendo entonces esto, tenemos la presión continua de la vía aérea. Esta presión continua, por supuesto, nos garantiza a través de ese dispositivo explicado de esta forma sencilla, que a pesar de las variaciones de la inspiración y la expiración, esta presión se mantenga a la cual la configuramos inicialmente y a la presión la cual necesitamos. Por supuesto, para garantizar que se resuelvan el índice de apneas y hipopneas y normalizar lo que es nuestro objetivo. Ya hablaremos más adelante si esta normalización de este índice de apnea y hipopnea traduce desenlaces clínicamente favorables para nuestros pacientes. Entonces, volviendo a los aspectos técnicos, tenemos aquí una presión, excúsenme, no me se subraya. Tenemos una presión continua de la vía aérea que no debería cambiar significativamente en las variaciones en la inspiración y en la expiración. Eso entonces garantiza que el paciente reciba la presión necesaria. ¿Pero cómo lo hace? Requiere un sensor. Ese sensor idealmente debería estar localizado en el paciente o lo más cercano al paciente, es decir, en la interfaz de la máscara. Pero en la interfaz de la máscara tenemos variabilidad en la forma de sensar estas presiones y este sensor se encuentra en el dispositivo. Este sensor va a interpretar los cambios del flujo y estos cambios del flujo van a estar dados en la inspiración y en la expiración, lo cual le va a permitir sensar cuándo aumentar 1 o 2 centímetros de presión en la inspiración y aliviar la presión en la expiración, siempre garantizando esa presión continua de la vía aérea. Pero si nosotros conocemos que ese sensor está en el dispositivo, debemos tener en cuenta que existen limitaciones en sensar esto, porque no es una medida directa de los cambios del flujo, y esto está dado a través del flujo, sensa el flujo, ¿sí? Entonces, teniendo claro eso, tenemos que conversar de un siguiente dispositivo, que es el dispositivo del auto-CPAP. Entendiendo lo anterior, la diferencia del CPAP y del auto-CPAP es que no nos envía la misma presión interpretada a través del algoritmo y compensada con la inspiración y la expiración y algunas fugas, por supuesto. Entonces, envía presiones variables en la vía aérea. Y estas presiones variables nosotros las vamos a configurar en un límite inferior y en un límite superior. Pero fíjense en la gráfica cómo esto cambia, ¿sí? Entonces, ¿cuándo necesitamos un auto-CPAP? Necesitamos un auto-CPAP fisiológicamente porque nosotros en el sueño y en el día, especialmente en el sueño, no requerimos la misma presión. No requerimos la misma presión porque, como lo conversaba el doctor Zamora, en los cambios de posición hay cambios en la presión y flujo de la vía aérea. Eso es normal. Adicionalmente, en las fases del sueño, entonces
la respuesta es, quisiéramos nosotros un dispositivo inteligente, y digo inteligente porque somos nosotros los que configuramos y entendemos el dispositivo. Yo siempre digo que los inteligentes tenemos que ser nosotros y no el dispositivo, que pueda ajustarse a los cambios de presión. Y esos cambios nosotros los configuramos, les contaba, límite inferior y límite superior, pero eso cambia y la variabilidad no debe ser lo suficientemente alta, porque nosotros fisiológicamente no tenemos esos cambios tan altos. Entonces, este dispositivo nace en respuesta a esas necesidades anteriores en los cambios fisiológicos del sueño, por las fases del sueño, por los cambios de posición del paciente, o en un tipo de apnea muy puntual, que es la apnea que predomina en unas fases puntuales del sueño, como la apnea de la fase MOR. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que nosotros enviamos presiones bajitas que el sensor que está en el dispositivo sensa como un cambio de flujo y no envía presiones tan altas. Pero cuando el sensor sensa que el flujo ha disminuido y lo interpreta a través del árbol de decisiones del dispositivo como un flujo disminuido, enviará la presión más alta. Quizás en mi aprendizaje he pensado que si bien esto es un modo de dispositivo inteligente, pues nosotros buscaríamos siempre fijar una presión de la vía aérea para que esa variabilidad no sea tan alta y quizás con el CPAP le diéramos un límite superior y un límite inferior de presiones, pero permitiéramos que esas presiones no fueran tan significativas o tan variables en la vía aérea, porque imagínense ustedes un árbol traqueobronquial, porque sabemos que estas presiones no llegan directamente a los alveolos, sino al árbol traqueobronquial, que se cierre, se abra, se cierre, se abra, por esos límites tan amplios de presión. Eso tampoco es fisiológico. Entonces, quizás esta es una respuesta a las apneas que predominan en una fase del sueño, pero buscamos quizás a mediano y a largo plazo, y pues espero que estemos todos de acuerdo, o abro la discusión para esto, en fijar algunos tipos de presión para que esta variabilidad no sea tan amplia. Entonces, bueno, eso era lo que quería como conversar de este modo del auto-CPAP. Entonces, este dispositivo, a diferencia del CPAP anterior, pues debe tener otros sensores y tiene un árbol de respuestas, un algoritmo que está configurado en el dispositivo de forma diferente. Y resulta que de acuerdo a los proveedores de estos dispositivos, pues cada dispositivo tiene un algoritmo de respuesta diferente a esos cambios de flujo, y tiene otros sensores, unos sensores de flujo y de presión para que pueda interpretar estos cambios. Entonces, fíjense cómo al interpretar, por supuesto, una ausencia del flujo, especialmente en las apneas centrales, pues incrementa la presión de una forma gradual o súbita, ¿sí? Entonces, ante eso, pues nos preguntamos o nos cuestionamos ciertos aspectos técnicos en el algoritmo de respuesta de estos dispositivos, estos auto-CPAPs. Entonces, por ejemplo, después de cuántos episodios o eventos de apneas y hipopneas debería aumentar la presión, es decir, cuántos deben pasar para que aumente la presión. Otra de las preguntas que nos hacemos en la configuración de estos auto-CPAPs es cada cuánto y cómo se decide que la presión aplicada es demasiado alta o hay que reducirla. Entonces, quizás ese es mi mensaje, que somos nosotros quienes interpretamos la lectura de estos dispositivos y en un abordaje para cada paciente y muy discutido, por supuesto, con el grupo, pues decidimos fijar esos límites de presión. Y la siguiente pregunta que nos hacemos es en cuánto se aumenta la presión cada vez, es decir, si la disminución del flujo por el sensor es mayor, ¿aumento más la presión o la dejo, si independientemente de la disminución del flujo es mayor o menor, aumento la misma presión para compensar esto? Entonces les dejo en discusión estos aspectos que se discuten pues en la configuración de estos auto-CPAPs, que nacen como una respuesta a una necesidad que veíamos todos, en quizás también la titulación, por ejemplo, de la cual por supuesto no soy experta, pero sí es algo que nosotros vemos en la práctica diaria de cuando decidimos o no fijar un CPAP. Y en eso afortunadamente pues yo me siento muy acompañada con el grupo, porque cuando tengo dudas de cuándo tengo que cambiar la configuración del auto-CPAP o cuando dejo un auto-CPAP, a quienes les dejo un auto-CPAP, que realmente no son muchos, he dejado uno
En mis 2 años de vida artística lo discuto con el grupo. Bueno, eso en relación a los 2 dispositivos y los aspectos técnicos de cómo funcionan en su algoritmo de decisiones, como muy general. El siguiente aspecto que quiero que toquemos son las interfaces. Las interfaces es porque esa es una pregunta muy frecuente en la práctica diaria. Quiero almohadillas nasales, quiero una mascarita más cómoda, no me siento… En mi casa, por ejemplo, mi padre y mi hermanito usan CPAP y son los más adheridos, juiciosos, y yo no he intervenido, pero han cambiado las máscaras 10.000 veces. Entonces, yo veo eso, es decir, vivo eso. Y al vivirlo eso en mi casa me di cuenta que esto garantiza la adherencia al dispositivo, ¿sí? Entonces, nosotros técnicamente debemos estar seguros que la interfaz que elijamos va a garantizar que esa presión que ya vimos que debe llegar completa a la vía aérea llegue, que no se pierda y que además eso traduzca desenlaces clínicos y que permita corregir el índice de apneas y hipopneas, que es para la cual no necesitamos. Entonces, para esto tenemos diferentes interfaces, tenemos las máscaras oronasales, las nasales, las almohadillas, y esto por supuesto afortunadamente ha avanzado con el tiempo, porque yo recuerdo que mi hermanito empezó a usar esto muy temprano y tenía una máscara como que le ocupaba como los ojos, era una cosa incomodísima, y él con todo el sentido pues que lo iba a usar, y además él duerme boca abajo, que es una cosa que yo creo que es antifisiológica, pero era una cosa terrible, y ahora tiene pues una cosa diminuta, divina, y que lo usa espectacular. O sea, afortunadamente esto ha cambiado con el tiempo. Lo que les quiero comentar con esto es que fisiológicamente nosotros respiramos por la nariz, ¿sí? Por la nariz. Esto pues porque en fisiología nos permite calentar el aire a una temperatura para que entre caliente a la vía aérea, para que no se alteren las presiones, además en un aclaramiento mucociliar supremamente importante por la nariz. Y se puede o no se puede expirar por la boca. Los dispositivos de presión positiva afortunadamente garantizan esa entrada por el aire y descienden el paladar, y al descender al paladar, el paladar blando por supuesto, disminuye la probabilidad de que la inspiración sea por la boca, pero sí puede haber expiración por la boca. Lo ideal que es que fuera así. Siempre hay algo de fuga cuando duermen con la boquita abierta, y en relación a las presiones que llegan en la máscara independientemente de la interfaz, está garantizado que siempre que la respiración y la inspiración sea nasal, las presiones se garantizan. Entonces, que nosotros nos ajustemos para buscar la mejor máscara para nuestros pacientes está comprobadísimo en mi vida diaria, en mi familia y en mi práctica diaria, que eso garantiza la adherencia y el cumplimiento de nuestros pacientes al dispositivo. De tal forma que yo siempre he creído que tenemos que hacer todo lo necesario para que el paciente se sienta cómodo con la máscara, que no sea lo suficientemente duro, que adhiera, que no tenga fugas, y que si tiene fugas no sean significativas mayor a 24 litros, porque el dispositivo ya sabemos que está configurado para compensar esas fugas y garantizar que esa presión llegue, y ya sabemos que la presión va a llegar independientemente del dispositivo, de la interfaz que elijamos. Adicionalmente, hay algunas especificaciones en los dispositivos que afortunadamente ya están implementadas, y es que tienen que ser dispositivos que no generen un ruido significativo. El de mi hermanito inicial, pues eso no dejaba dormir a nadie. Ahora debe ser establecido que no debe generar un ruido mayor a 30 decibeles con una máscara oronasal a 1 metro de distancia, a 10 centímetros de presión del dispositivo. Es decir, debe ser insonoro y muy cómodo. Debe pesar menos de 2 kilos para que sea cómodo para los pacientes, y debe tener la garantía en la configuración de la presión que la presión no debe modificarse dentro del circuito a la llegada de la interfaz en más de 2 centímetros, más o menos 2 centímetros por encima o por debajo de la presión que nosotros configuramos en el dispositivo. Entonces, bueno, quizás estas son las especificaciones que quería contarles. En relación a los desenlaces clínicos, por supuesto, ¿a quiénes y para qué les indicamos el dispositivo de presión positiva una vez hemos
reconocido todas estas limitaciones y estas necesidades que por supuesto han cambiado con el tiempo. Entonces, la primera, por supuesto, es mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes en su vida diaria, ¿sí? Y por ende, pues la somnolencia diurna excesiva es el desenlace más fuerte y la indicación principal en los dispositivos de presión positiva. Por supuesto, calculamos objetivamente las escalas de Epworth y sabemos que debemos indicarlos cuando la escala es mayor o igual a 11 de puntaje. Esto, por supuesto, en los metaanálisis recientemente publicados se ha demostrado que la hipersomnia diurna mejora objetiva y no objetiva. Es decir, que el paciente te diga que se siente mejor y que mejoró, y objetivamente a través de dispositivos de latencia múltiple y otras cosas que no soy experta, por supuesto, pero que cuantifican la hipersomnia diurna. El segundo desenlace fundamental es el deterioro de la calidad de vida relacionado con el sueño, y eso está medido adicionalmente en ronquidos, despertares nocturnos, en molestias, en asfixia, en todas estas molestias que nos refieren nuestros pacientes. Esto es un desenlace muy fuerte que mejora considerablemente con la terapia de presión positiva. Y estos siguientes es lo que tiene algún motivo de discusión. En relación a la hipertensión arterial, este es especialmente importante si la hipertensión es refractaria, resistente, requiere más de 2 o 3 antihipertensivos sistémicos, y esto por supuesto ha mostrado desenlaces clínicos favorables y muy sólidos. ¿Sólidos en qué? En que está comprobado que la terapia con presión positiva disminuye 2 a 4 milímetros de mercurio de la presión sistólica y diastólica diurna y nocturna. Y esto disminuye la carga de presión arterial, especialmente en la noche. Entonces, eso es quizás lo que nosotros vemos con mayor frecuencia en nuestra consulta. Entonces, son pacientes hipertensos que tienen 3, 4 medicamentos antihipertensivos y que, por supuesto, tienen muy mala calidad de sueño, y entonces sabemos que necesitamos ayudarles a los cardiólogos y a los internistas a controlar esta presión arterial, y sí vemos con alguna frecuencia que los pacientes logran reducir la carga de antihipertensivos que necesitan para controlarlo. Los siguientes desenlaces son otras comorbilidades cardiovasculares. ¿Cuáles son? Esto es un tema muy controvertido. La evidencia no es sólida. Los estudios observacionales tienen algunos desenlaces que no se correlacionan con los metaanálisis, las revisiones sistemáticas, y no tenemos ensayos clínicos que nos permitan partir la diferencia en la disparidad de los resultados. Entonces, ¿qué esperaríamos nosotros? Que dejáramos la terapia CPAP y nuestro paciente con todo el riesgo cardiovascular del mundo, hipertenso, diabético, enfermedad cerebrovascular, enfermedad arterial periférica, y el CPAP fuera la solución. Pues desafortunadamente, como todo en la medicina, que es complejo, pues esto no va a solucionar completamente la probabilidad que el paciente tenga un nuevo evento cerebrovascular, que su riesgo cardiovascular disminuya considerablemente. Y en esto, en los estudios observacionales, pues se ha medido como desenlaces completos, desenlaces únicos, muerte cardiovascular, enfermedad coronaria, ictus, hospitalización por angina, insuficiencia cardíaca. Entonces, pues en esto la evidencia no es robusta en la disminución sólida del riesgo cardiovascular. Yo creo que esto es una construcción, ¿sí? Si nuestro paciente tiene toda esa comorbilidad cardiovascular y además tiene mala calidad de sueño y además tiene hipersomnia diurna, pues es un paciente en el que le vamos a ayudar a mejorar su calidad de vida con el CPAP, pero tenemos claro que tenemos que ser completos en saber que tiene una probabilidad mayor de muerte por causa cardiovascular, ¿sí? En relación a las causas metabólicas, pues nosotros qué más quisiéramos que la terapia CPAP fuera la solución para nuestro paciente diabético y la glicemia se normalizara, pero pues esto es una construcción de vida saludable de medicamentos de adherencia, y los resultados pues tampoco han sido tan sólidos en mostrar disminuciones en la hemoglobina glicosilada o en el control, por supuesto, tiroideo. Entonces esto es un aspecto aún debatible
En relación a los desenlaces, con respecto a la función neurocognitiva, si bien en las escalas, en los metaanálisis ha mostrado que mejora de forma general las funciones cognitivas, punto por punto en las escalas que se miden también, entonces, y en las escalas de medición de estado de ánimo, de depresión y ansiedad han mostrado alguna mejoría con la terapia con CPAP, pero yo sigo pensando como opinión personal que esto es una construcción completa de nuestro paciente, ¿sí? Entonces, esto es una decisión que tomamos en conjunto. Si este es el único punto que queremos mejorar, pues lo discutimos con el grupo, pero suele ser pacientes complejos que tienen otras indicaciones de CPAP. Y con respecto a la accidentabilidad, pues por supuesto mejorar la hipersomnia diurna debería mejorar el número de accidentes relacionados con eso, sabiendo que en Estados Unidos la estadística ha mostrado que esta es la principal causa de accidentalidad, pero esto no está medido objetivamente. Entonces podemos concluir que las indicaciones de terapia con CPAP pues es por supuesto un diagnóstico objetivo con un estudio del sueño de una calidad adecuada con un índice de apnea y hipopnea mayor o igual a 15 y que tenga hipersomnia diurna evaluada objetivamente, que tenga alteraciones en la calidad de vida que ya las mencionamos y especialmente importante en la hipertensión arterial resistente o refractaria. Hay unas segundas indicaciones de acuerdo a los lineamientos internacionales cuando tenga un índice de apnea o hipopnea menor a 15, pero son pacientes muy, muy sintomáticos. Pues yo personalmente no tengo tantos pacientes así como muy sintomáticos cuando no tienen un estudio mayor a 15, pero si además tienen una alta carga cardiovascular, que era lo que conversábamos previamente, y tienen una alta morbilidad, pues decimos, sí, tal vez haya un beneficio de normalizar ese índice de apnea, hipopnea y por ende todo el componente metabólico y hormonal que genera pues esta pérdida de la arquitectura del sueño normal, y podemos elegir una prueba terapéutica con terapia CPAP y vamos viendo cómo nos va yendo en el tiempo. Esto quizás es que garantizar pues estos desenlaces clínicos favorables implica conocer el dispositivo, titularlo, tener en cuenta todo lo que debemos hacer para que el paciente se adhiera al dispositivo con la presión que nosotros elegimos y por supuesto la adherencia con esto nosotros la vamos midiendo. Si en el primer mes el paciente se adhirió y tiene desenlaces favorables, es decir, se siente bien y mejoró su calidad de vida, esto es un predictor muy fuerte para la adherencia a largo plazo. Y esperamos alrededor de 3 meses para decir y hacer todo lo posible para que el paciente se adhiera, cambiando humedad, temperatura, circuitos, altura del CPAP, tipo de máscara, que la interfaz entre la máscara y la piel sea adecuada, que no le genere lesiones, que sea mucho más cómodo. Y nosotros consideramos, pues de acuerdo a estos lineamientos, que el uso debe ser mayor a 4 horas para que esto genere efectos de mecanotransducción en la vía aérea, y estos efectos de mecanotransducción en la que la vía aérea tiene memoria, pues nos generan estos desenlaces favorables y consideramos que la adherencia debe ser mayor al 70% de todas las noches para que esto se traduzca pues en desenlaces clínicos, que es como las indicaciones por las cuales buscamos usarlo. Y realmente el cumplimiento óptimo del CPAP pues debe ser mínimo 6 horas por noche para que uno diga pues está súper adherido. Yo les cuento la experiencia con mi padre, que él está viendo televisión y usa el CPAP, no sé por qué, pero se siente tan bien con el CPAP que se pone el CPAP viendo televisión, se levanta y está leyendo el libro y todavía tiene el CPAP. O sea, el cambio de su calidad de vida fue de tal forma que él cree que el CPAP es el responsable de todo lo anterior. Entonces, esto es como un mensaje muy personal en que cuando hacemos todo lo posible para que nuestro paciente se adhiera, mejora la calidad de vida y ellos definitivamente sienten los cambios. Entonces, ya para terminar, entonces esta es como quizás el mapa mental o la hoja de ruta con el cual nosotros decidimos a quienes le indicamos. Entonces, yo creo que a pesar de que mi charla era exclusivamente de dispositivos, yo creo que el abordaje siempre tiene que ser completo y nosotros no les ofrecemos la terapia CPAP si no hemos intervenido en las otras
los otros aspectos de la vida del paciente, entonces siempre hablamos de la higiene del sueño, yo siempre los envío a clínica de sueño para manejar el insomnio, bueno, y los otros patrones del sueño que no soy experta, hablamos de dieta, de ejercicios, de cambios de hábito y no siempre les envío el CPAP en la primera consulta, la verdad. Primero conversamos esto, se los pongo sobre la mesa y es en la segunda consulta cuando realmente tomamos la decisión del CPAP para que ellos no sientan eso como tan impuesto y puedan como adherirse a todo esto. Entonces, antes de eso, pues consideramos medidas para bajar de peso, especialmente en sobrepeso y obesidad. Los enviamos al grupo de obesidad y buscamos el tratamiento de otras causas reversibles antes de indicar la terapia con CPAP, como la hipertrofia orbital, alteraciones severas dentofaciales, acromegalia, alteraciones que pudieran generar patrones de sueño diferentes como las alteraciones metabólicas, especialmente el hipotiroidismo, y con un estudio objetivo del sueño, pues decidimos de acuerdo a las 3 indicaciones grandes para iniciar terapia CPAP. Eso en relación a la terapia con presión continua de la vía aérea. Y ya para terminar, quisiera conversar con ustedes el BiPAP. A mí el BiPAP pues me encanta, pero porque soy neumóloga y nosotros el BiPAP lo utilizamos en UCI, para EPOC, para muchas cosas. Y pues yo crecí con el BiPAP, entonces a mí me encanta el BiPAP. Pero no todo lo que me encanta traduce desenlaces importantes en patología obstructiva del sueño y ese es el mensaje que les quiero dejar claro. Porque si bien les voy a decir por qué me encanta el BiPAP, es porque me parece fisiológico. Fisiológico es damos una presión en la inspiración, damos una presión en la inspiración, ya vi el puntero. Damos una presión en la inspiración, damos una presión en la expiración y esto garantiza además una presión soporte en la vía aérea. Esta presión soporte en la vía aérea pues es lo más fisiológico para las alteraciones obstructivas pulmonares, soluciona la hipercapnia, por eso para nosotros pues es tan fisiológico y pues con eso crecimos y lo indicamos en nuestros pacientes. Entonces fíjense ustedes cómo tiene una presión inspiratoria, tiene una presión expiratoria, pero tiene una presión soporte. Tiene una presión soporte. Que esa presión es lo que permite tener abierto hasta la presión alveolar. Y es que esa es la diferencia con los otros dispositivos. Los otros dispositivos no son ventiladores, son dispositivos de presión positiva. El BiPAP, de acuerdo al avance de la configuración del dispositivo, funciona como un ventilador. Y al funcionar como un ventilador, pues tiene presión, flujo y volumen. Y ese volumen es el resultado de la relación, pues presión-flujo sobre el tiempo y genera distensión alveolar y pues por ende mejora la ventilación. Eso es la diferencia con los dispositivos anteriores. Entonces pues es un dispositivo indicado para la ventilación, ¿sí? Y la presión llega al alveolo, o sea, hay una presión alveolar, que no es una presión que está garantizada con los dispositivos anteriores porque no tienen volumen, ¿sí? Entonces, pues entendiendo esto, uno diría, pues esto es lo más fisiológico, pero esto no es lo más fisiológico para nosotros los neumólogos, pero no es lo fisiológico para las alteraciones del sueño. Entonces, fíjense que el BiPAP no ha logrado ser superior al CPAP en las patologías obstructivas del sueño. El BiPAP incluso es un dispositivo mucho más costoso, que necesita unas configuraciones diferentes. Entonces, la razón por la cual dejaríamos un dispositivo de BiPAP son puntuales. La primera es que los pacientes no han logrado tolerar el CPAP y la razón de eso son presiones muy altas, ¿sí? Cuando necesitamos más de 15 centímetros de agua de presión para solucionar la apnea, pues esto se logra incómodo para el paciente, porque es una presión continua de la vía aérea con un alivio expiratorio en la válvula que no es lo suficientemente fisiológico para garantizar la respiración
normal del paciente. Entonces, si necesitamos presiones muy altas, pues tenemos que hacer el cambio a un dispositivo que nos permita garantizar presiones inspiratorias más altas y presiones inspiratorias más bajas con o sin presión soporte, porque eso lo decidimos nosotros de acuerdo al dispositivo que elijamos. Por supuesto, sí o sí, cuando se requieran presiones muchísimo más altas de 15, es decir, hasta 20, pues no hay duda que tenemos que titular al paciente con presiones de BiPAP, que es el bilevel, una presión inspiratoria y una presión expiratoria diferente, y por supuesto, si tiene una indicación adicional para el BiPAP. ¿Cuáles serían las indicaciones adicionales para el BiPAP? Si el paciente tiene una enfermedad pulmonar obstructiva crónica avanzada que le genera hipercapnia y necesitamos mejorar la ventilación. En ese caso, pues también en una decisión multidisciplinaria, pues decidimos si cambiamos la configuración del dispositivo. Y de acuerdo a la complejidad del dispositivo, pues tenemos el servoventilador, y el servoventilador incluye, a diferencia del BiPAP, pues una presión soporte diferente, y este sí es un ventilador. Este sí es un ventilador mecánico que nosotros utilizamos para dar ventilación no invasiva en pacientes en el que necesitamos resolver el componente primario alveolar, ¿sí? No de vía aérea, sino alveolar. Razón por la cual la indicación primaria de estos dispositivos debe ser una patología adicional que implique mejorar la ventilación. Entonces, ya para terminar, quisiera concluir pues reforzándoles que la apnea del sueño obstructiva es una de las alteraciones del sueño más prevalentes, más frecuente en nuestra consulta diaria y en nuestra vida diaria. Como lo vivo yo todos los días con mi padre y con mi hermanito. Esto, por supuesto, tiene el objetivo de resolver los signos y los síntomas de la enfermedad, las alteraciones del sueño, mejora considerablemente la calidad de vida, y conocer todos los aspectos técnicos de la configuración de nuestros dispositivos, pues nos permite tomar decisiones válidas y adecuadas para nuestro paciente en la configuración de los dispositivos. Muchas gracias.